hay que entender, hay que sentarse a conversar, hay que poner un poquito de rayos X en lo que está pasando en la realidad nacional. Nosotros desde acá hemos roto las bolas mucho, perdonen el francés, con la importancia del gasoducto Néstor Kirchner, entendiendo esto como una parte de un plan muy grande que necesita el país para poder ejercer soberanía sobre sus recursos. Nada más y nada menos. Pero de esto vamos a conversar en profundidad. Estamos a un día que hayan comenzado los trabajos en el kilómetro cero del gasoducto Néstor Kirchner, ese que nos prometieron y que esperemos que esté para el invierno del año que viene para suplir una parte de la importación de gas natural licuado que proviene de Bolivia. Bueno, ¿qué onda eso y cómo va a cambiar nuestra vida? De todo eso y más vamos a conversar con quien es politólogo, con una carrera que incluye la dirección del programa de actualización en Derecho de los Hidrocarburos, Energía y Sostenibilidad en la Universidad de Buenos Aires. Los recursos energéticos son protagonistas de su trayectoria mediática, política, académica. Juan José Carvajales, aquí en Cítrica Radio. Hola Juan José, acá Esteban. ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por estar. ¿Cómo te va, Esteban? Buenas tardes, es un placer volver a charlar contigo y saludar a tu audiencia. Lo mismo, el placer es nuestro, Juan José, gracias por estar. Estamos a horas que haya comenzado la construcción, un poquito más, en el kilómetro cero del gasoducto Néstor Kirchner, y esto reabre un montón de incógnitas. Te comento los disparadores que vos los conocerás mejor que yo. Se llegará el invierno del año que viene, pero aparte, si se llega, ¿cuál va a ser el siguiente paso? ¿Qué tan optimista o pesimista sos sobre los tiempos del gasoducto de cara al próximo invierno, Juan José? Bien, déjame poner en dimensión. A mí me gusta siempre situar las noticias para entender por qué es relevante esto que no es más que un gasoducto de 500 kilómetros, de dónde venimos y hacia dónde vamos. En primer lugar, decir que Argentina usa mucho gas natural en su matriz de consumo, ¿sí? Tanto las industrias como la generación eléctrica, las usinas que generan energía eléctrica con gas natural, como en nuestros hogares, que nos calefaccionamos y calentamos, sobre todo en los meses de invierno. Bueno, la penetración del gas natural es sumamente relevante, es más del 50% de esa matriz de consumo, y también lo mismo en la matriz de producción. O sea, nosotros sacamos la energía tanto del petróleo como del gas natural, como fuentes fósiles, y luego tenemos otras fuentes que llamamos renovables, como la energía hidráulica, la energía nuclear, y más recientemente la energía eólica y la energía solar. De toda esa matriz de producción, el gas también tiene un porcentaje muy elevado, de más del 60%. Entonces vemos que la incidencia y la gravitancia que tiene este insumo es central para la economía y para, decimos, el uso residencial. Claro. Entonces, ¿cuál es la situación actual? Argentina produce gas y lo consume durante todo el año y es superavitaria. De hecho, exportamos gas a Chile en los meses de verano. ¿El problema dónde está? Y precisamente en los meses de invierno, claro, que son 4 o 5 meses al año. Ahí no nos alcanza nuestra producción, entonces tenemos que importar gas, sea de los países vecinos como Bolivia, gas natural, o sea en barquitos que vienen de todo el mundo y que ahora salen carísimos, que es el GNL. Entonces, ¿dónde se ubica este gasoducto Néstor Kirchner? Bueno, se ubica justo en el traspaso entre lo que nos falta y lo que tenemos, ¿no? Claro. Es decir, hay más gas, porque la buena noticia es que hay gas en Vaca Muerta, pero está en el subsuelo, hay que sacarlo, hay que tratarlo y después hay que transportarlo. Entonces, para poder transportarlo desde Neuquén, vos decías el punto cero, que es la ciudad de Tratayén, hasta Saliqueló, que es el primer destino en la provincia de Buenos Aires, esos 500 y pico de kilómetros se empezaron a construir y van a permitir evacuar un poco más de gas desde Neuquén hacia los centros de consumo. Claro. Y el objetivo de esta obra es llegar para el invierno que viene, que es cuando nosotros, sobre todo en nuestros hogares, prendemos estufas, calefactores, hornallas, cocinas y ese consumo se multiplica por 3 o por 4. Entonces, ¿tenemos un deadline? ¿Tenemos un objetivo? Sí, llegar a junio, julio del año que viene. ¿Para qué? Para reemplazar importaciones de GNL que son costosísimas. Pongamos números redondos.
Producir gas en Argentina hoy con el plan Gasar está a un promedio entre $3.50 y $4.50 en invierno. ¿Sí? Pero quedémonos con el número más alto, $4.50. ¿Cuánto sale importar esa misma molécula de GNL? Bueno, este año a Argentina le costó un promedio de $30. Claro. ¿Y cuánto se prevé, cuánto se estima que va a costar el año que viene? El doble, $60, frente a los $4.50. Entonces, toda producción local es bienvenida, no solo porque es trabajo y es desarrollo nacional, sino porque reemplaza la salida de dólares que no nos sobran. Claro, claro. Y va abonando a tener una mayor participación de la producción local en el consumo. Juan José, en ese sentido, en este mapa que tenemos que nos permite ver el gasoducto, arrancamos con el deseo del autoabastecimiento y algunos también proyectan hacia la exportación. Tanto vos como otros conocedores de la materia nos han dicho de hablar de exportación. Es importante porque es una meta, pero tenemos un largo trayecto por delante. Ese trayecto para los que nuestro vínculo con la energía a veces empieza por las tarifas, por las situaciones in extremis, desde el desde la construcción del kilómetro cero, pasando por el autoabastecimiento, la autosostenibilidad y la exportación. ¿Qué tan largo va a ser ese entramado? ¿Qué expectativa tenés sobre los cambios políticos entre medio? Porque entiendo que el gasoducto no es un fin sino un medio, ¿no? ¿Cómo sentís ese proceso tan extenso y cuánto puede tomar, cronológicamente hablando? Te pongo un ejemplo. No sé si alguna vez hiciste la procesión a Luján. No, ¿sí? pero... Uno camina. Sí. Llega un momento que vos ves las torres de la Basílica de Luján. Claro. Y decís, bueno, están ahí. Bueno, no llegas más. Las ves y no llegás. Claro. Y camino da vuelta, ¿viste? Y vos decís, yo quiero ir allá. Claro. Bueno, esto es algo parecido. El proceso es largo. Sabemos a dónde tenemos que llegar. ¿Sí? Pero en el medio hay muchos pasos para dar. Y pongámoslo en estos términos. El gasoducto Néstor Kirchner que se empieza a construir ahora, se está construyendo, la primera etapa va a aportar entre 11 y 14 millones de metros cúbicos día. Queremos que llegue para el invierno que viene. Si no es junio, que sea julio, que sea agosto. Cuanto antes esté mejor, porque reemplazamos importaciones. Pero así esté en julio, no va a reemplazar todas las importaciones. De gas natural licuado. Ese número de gas natural licuado, claro, y de gasoil, ¿sí? Porque acá hay que entender que las usinas térmicas que generan energía eléctrica con gas pueden cambiar a gasoil, que son combustibles fósiles, derivados de combustibles fósiles, más caros, más contaminantes y con una logística, va en camiones o en barcos, es más complejo. Entonces no es tan fácil reemplazar, pero hay una alternativa. Entonces, el gas natural reemplaza GNL y reemplaza gasoil. Ahora bien, es la primera etapa del gasoducto Néstor Kirchner. Va a haber una segunda etapa que va a aportar hasta 20 millones y otras obras complementarias de lo que se llama el sistema Transportar, que lanzó el gobierno el año pasado, van a permitir, cuando todo eso esté listo, llegar a una producción o a, digamos, evacuar una producción adicional de hasta 40 millones de metros cúbicos. Pero hoy en día, en invierno, entre GNL y gasoil, Argentina está importando más de 60 millones de metros cúbicos. Importando. ¿Por qué digo esto? Porque el Néstor Kirchner no va a hacer que dejemos de importar. Claro, claro. Por un lado. Y por otro lado, tampoco va a ser gas para exportar. Por lo menos en invierno. En invierno seguro que no. Claro. En verano hay que ver qué hacemos con ese gas. Entonces ahí sí me subo a tu pregunta. Entre autoabastecimiento y exportaciones. Y yo le agregaría un punto anterior, que es lo que estamos viendo en Europa. La seguridad de abastecimiento. Claro. Argentina tiene medianamente, razonablemente garantizado su abastecimiento de gas por su propia producción y porque puede importar de países vecinos o de GNL, y el GNL aparece, es caro, pero está, si lo necesitas está. Claro. Entonces no sería un problema. Vamos al autoabastecimiento. Bueno, queremos dejar de importar, tener independencia. Bueno, lo logramos y ya dijimos, gran parte del año sí, claro. En invierno nos falta. Claro. En invierno nos falta. Bueno, hay que seguir trabajando en infraestructura para lograrlo, porque la geología está, los recursos en el subsuelo están.
por lo menos en Vaca Muerta, otras cuencas declinan, pero en Vaca Muerta están. Ahora, vayamos al último punto, que es el de generar saldos exportables de gas natural. Claro. ¿Por qué es importante eso? Primero, porque uno puede poner en valor los recursos excedentes que no necesitas para tu propia demanda, porque ya está satisfecha. Claro. Segundo, cuando pones en valor esos recursos, tenés trabajo, tenés tributación local, tenés empleo, provisión de pymes, etcétera, en todas las provincias donde eso ocurre. Tercero, uno con ese gas natural puede seguir incrementando su propia demanda a través de mayores niveles de industrialización en fertilizantes, en urea, amonia, digamos, todo lo que es petroquímica, también el transporte, dejar de consumir gasol y pasar a GNL o GNC, o sea, se puede seguir desarrollando nuestra demanda y llegar a regiones donde hoy no tienen gas por redes. Pero luego, si incluso tuviéramos más gas todavía, uno podría pensar la exportación. ¿Por qué? Y ahí está el cuarto punto que decíamos. El cuarto punto es que el mundo necesita gas. Claro, exactamente. Las grandes potencias, el mundo global necesita gas. Entonces, y nuestros países vecinos también. Entonces, poner todo eso en acto va a requerir nuevamente hacer los deberes. ¿Qué implica? Claro. Tenemos que desarrollar los recursos. Tenemos que poner plantas de tratamiento y de compresión. Tenemos que hacer más gasoductos. Desarrollar los yacimientos, no las plantas, los gasoductos. Además de Néstor Kirchner, necesitamos hacer más gasoductos. Claro. Después necesitamos una planta de tratamiento, separación de gases, y después una planta de licuefacción, que es muy costosa. Y un puerto. Uy, tuvimos un bajón del Zoom. Estamos conversando con Juan José Carvajal y ya lo vamos a recuperar. Estamos conversando de las novedades en torno al gasoducto Néstor Kirchner. Ahí está, Juan José, gasoducto Néstor Kirchner, politólogo, uno de los expertos en energía que tenemos aquí para conversar. Juan José, se cortó justito, hablaste de un puerto de aguas profundas. Claro. Puerto de aguas profundas donde vos tengas una planta de licuefacción y puedas evacuar el gas. Claro. Pero a todo eso te va a faltar un punto muy importante, que es quien te compre el gas. Claro. Es decir, un contrato de venta. Y ahí hay una, digamos, es como traer el final de la película al principio, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque si vos tenés un cliente interesado en tu gas natural de largo plazo, porque es eso lo que hoy necesita el mundo, tal vez lo que puedas hacer es acelerar todo el proceso hacia atrás, que requiere mucho capital. Claro, un auspicio, un empujón. Un empujón. Claro. Es decir, vos querés el gas, ayúdame a desarrollar los recursos, a tener la infraestructura y a hacer una planta de GNL. Esa es la gran idea. También hay desarrollos locales, hay varias empresas, entre ellas YPF, que están pensando dónde ubicar una planta de licuefacción. Y eso te permitiría, hay quienes estiman, yo no me dedico a los números, pero quienes estiman que eso te permitiría tener ingresos fiscales por exportaciones similares a los que hoy te aporta el complejo agroindustrial, o sea, tener otro campo y exportaciones. Claro. Y eso obviamente sería una gran ventaja y una solución para la restricción externa de nuestro país, el acceso a los dólares, déficit de cuenta corriente, comercio exterior y todo eso. Es interesantísimo. Estamos conversando con Juan José Carvajal. Él es muy claro para explicar y especificar este proceso, en donde el gasoducto Néstor Kirchner es solo un espectro súper importante, un aspecto súper importante de una materia mucho más compleja en lo académico y en lo comunicacional. Te seguimos, te leemos, te escuchamos, Juan José. Consultarte porque uno de los temas en donde has buceado también en este punto es en la dinámica política y me animo a decir también la primera retórica electoral que está viendo de cara al 2023, donde algunos candidatos, en su mayoría no, me animo a decir en su totalidad, conservadores, de derecha, liberales, hablan de las privatizaciones, el regreso de las privatizaciones, privatizar YPF, privatizar aerolíneas y demás. Has opinado sobre esto, tenés una visión sobre esto. ¿Cómo sentís vos estas posturas y cómo crees que si hay un ascenso de un gobierno conservador, de derecha, liberal, en 2023, se pueden afectar estos procesos que requieren tantos años, por donde pasan tantos colores políticos por el espectro argentino? ¿Cómo sentís este debate? Bien, veo que es un debate que nunca se termina de ir, pasa por etapas, vaivenes,
Y claramente el año que viene va a volver a estar en el tapete. Ahora recién está calentando motores, Claro, pero esto va a ir en crecimiento, porque ya lo han planteado algunos referentes en la disputa electoral. claro. Nuevamente, a mí me gusta poner en dimensión qué son las empresas públicas, de qué hablamos, ¿no? Porque es fácil decir YPF, aerolíneas, los trenes, pero es mucho más que eso. Obviamente esas son las más grandes, las más importantes, las que generan más trabajo y tal vez las que involucran un déficit operativo mayor. Pero no porque la empresa en sí sea ineficiente en su operatoria, sino comercial, sino porque la función de muchas de esas empresas es ser el brazo ejecutor de políticas públicas, claro, que incluyen decisiones, por ejemplo, de vender por debajo de los costos económicos. Te pongo un ejemplo. YPF produce naftas, ¿no? Tiene claro, petróleo, lo refina, produce nafta y las vende. ¿A qué precio las vende? Bueno, se fija los costos, se fija una ganancia, más o menos lo charla con el gobierno, con sus competidoras y pone un precio en surtidor. Claro. Lo va actualizando, sí, porque hay inflación, porque el precio del crudo sube, por un montón de cuestiones y la devaluación. Bueno, pero lo hace, medianamente lo hace. Otras empresas no pueden hacer lo mismo. Pongamos el caso de Enarsa, que es clave, o de Camesa. Son dos empresas energéticas que lo que hacen es producir energía o importarla, como hace Enarsa, pero cuando se da vuelta no la vende al costo que debería, que es. Cualquiera dice, yo cubro mis costos y tengo una ganancia. Claro. Bueno, eso no lo hacen. Venden por debajo de los costos. ¿Por qué? Porque hay una política pública de subsidios. Claro. ¿No? Claro. ¿A quién? A nosotros, a los usuarios. Claro. Por eso la segmentación y todo lo que se está tratando. Pero entonces esas empresas van a requerir una transferencia de presupuesto estatal muy fuerte. Entonces ahí hay que tener cuidado. Si lo que no nos va a gustar es que las empresas públicas desempeñen ese rol o que haya subsidios, es decir, las políticas públicas en sí. Entonces ahí tengo que prestar atención. Luego, el espectro de empresas públicas es muy grande. A nivel nacional son más de 36. ¿Sí? Algunas muy relevantes y algunas muy exitosas. ¿Sí? El caso de INVAP, siempre es muy mencionado. Está en nuestro país un argentino que hoy dirige el organismo internacional nuclear, sí, una posición muy relevante, sí. Y ayer mismo hablaba de estas capacidades estatales, muchas de ellas llevadas a cabo por CONEA y otras empresas públicas a lo largo de más de 50 años. Sí, sí. Ahora, después hay otras empresas que no están en la esfera del Estado Nacional porque en los 90 no fueron privatizadas, algunas sí, pero otras se las pasamos a las provincias, fueron descentralizadas. Claro. Y ahí hay más de 150 empresas. Entonces, el universo es muy amplio, desempeñan funciones que tienen que ver con el interés general, pero a la vez muchas tienen formato privado, o sea, son empresas comerciales como cualquier otra, una sociedad anónima. Entonces, a veces es difícil, hay una tensión entre cómo actúan en el mercado y cuál es el objetivo final, cuál es la finalidad, ¿no? Porque no son empresas comunes, porque si no el Estado no estaría dentro, no las crearía o no las capitalizaría. Claro. Por ejemplo, el Estado Nacional puso $5.000 millones para expropiar el 51% del capital de YPF. Sí, entonces la pregunta es, ¿y para qué pusimos esa plata ahí? ¿Por qué no la pusimos en hospitales, en ruta, en escuelas? Entonces, hay un sentido, hay un para qué. Hay veces que ese para qué se olvida, ¿sí? Y otras veces que es cierto, las críticas son entendibles porque las empresas deben ganar en eficiencia, deben ganar en transparencia, las empresas públicas, digo, deben tener estándares de gobierno corporativo, ¿sí? Y muchas veces, bueno, están flojas de papeles, ¿no? Sí, o falta mucho avanzar ahí. Ahora, la discusión de si necesitamos o no, si hay que privatizarlas o no, es decir, como absolutos, ¿sí? A mí me parece que no lleva a ningún lado, o en todo caso tenemos experiencia de cuando eso se realizó y la verdad que no funcionó, no mejora la eficiencia porque pasa al sector privado
Hay tareas que no las va a hacer, ¿sí?, un agente privado, si no las hace el Estado o una empresa pública. Ahora, después le tenemos que exigir, ¿no? No podemos quedar solamente con que sí, las necesitamos, hay que exigirla a nivel, dijimos, provincial también. Tienen que tener una función. Yo siempre digo, el objetivo es que se desarrolle en un sector estratégico. No las quiero haciendo galletitas, ¿sí? Sí haciendo satélites, haciendo reactores nucleares, produciendo gas para tener soberanía. Esas cosas sí, pero bueno, ahí está el interés público comprometido. Te hago la última, Juan José, porque vos sabés que estamos ya a 2 meses, literalmente a 2 meses del verano. Wow, cómo pasó el tiempo. Con respecto a Edesur y Edenor, 2 empresas, tengo entendido, de corte privado, en donde constantemente en el debate, cuando aparece la epidemia de cortes de luz, la proliferación de cortes de luz, aparece el debate sobre qué estamos haciendo con nuestro servicio de energía. Es un punto como de acuerdo entre los dos polos de, che, qué mal que anda Edesur o Edenor, que en mi caso más lo he visto en Edesur, durante los cortes de luz, las sanciones del gobierno. Es como un rap que se repite todos los veranos. Como una punta quizá por una siguiente charla, pero ¿tenés alguna visión al respecto? ¿Es algo que se puede llegar a repetir? ¿Algo ha cambiado en el último tiempo? ¿Cómo sentís ese fenómeno en particular? Lo que veo es que necesitamos normalizar la situación. Tomemos la decisión que tomemos. Es decir, necesitamos plantearle a las empresas, bueno, este va a ser un sendero de actualización tarifaria. Claro. Y en ese camino te voy a exigir inversiones, te voy a exigir mantener niveles de calidad, y te voy a permitir de alguna manera tener una rentabilidad razonable que haga que la tarifa final sea asequible, sea afrontable por la población. Y ahí entran los subsidios que podemos segmentar y mejorar. Pero tenemos que salir de cierto limbo en el que estamos hoy, que no hacemos revisiones tarifarias, las empresas están con la lengua afuera, después de años que estuvieron muy bien, pero hoy con la inflación que tenemos, eso ya se perdió y hay que asumirlo. Claro. Y por otro lado, si no, el Estado les hace transferencia directa, pero no es un sistema sostenible. Entonces, tenemos que fijar algunas reglas, tenemos que hacer revisiones tarifarias si queremos seguir con el esquema actual, que es el viejo, viene de los 90, pero es lo que hay. Y si no, tomar una decisión de fondo, que es estatizarlas. Y eso tampoco te va... Así como hoy decíamos, las privatizaciones no resuelven las cosas. A veces las estatizaciones tampoco. Después tenés que tener capital. Digamos, requiere mantenimiento de una red de distribución muy grande, son muchos usuarios. Entonces, bueno, hay que ser inteligente. El Estado tiene pocas balas para usar, entonces no es tan sencillo. Y déjame terminar con esto, Esteban, ya que hablamos de empresas públicas. Hay 2 materiales de acceso abierto para quien quiera profundizar en estos temas. Uno es un manual de empresas públicas que armamos y que está en la página de la Universidad Nacional de José Cepaz, en el catálogo de la editorial, la UNPAS, ahí lo pueden encontrar. Y otro, un informe reciente de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación. ¿Sí? Y es un informe muy consolidado, con información, con números de todas las empresas públicas, del déficit, de la función, pero más allá de estas anteojeras ideológicas que solemos ponernos para estudiar el tema. Así que los 2 se pueden consultar. Son súper recomendados, es un grandísimo material. Quiero consultarte por los cursos y demás, así volando porque tenemos unos minutos y recién lo vi. Acá tenemos 2 comentarios de la audiencia que te paso. Qué buena nota esta, importantísimo tratar este tema sobre las empresas en nuestro país, dice Daniela. Y Rod manda una pregunta a desarrollar como vos quieras porque sabemos que el tiempo no abunda, pero pregunta para el profe, ¿por qué insistir con gas y no desarrollar más energía nuclear? ¿Cómo sentís esta visión? ¿Cómo ves este tema? ¿Hay una dicotomía, gas o energía nuclear? ¿Cómo lo ves vos? No hay dicotomía. La Secretaría de Energía sacó una resolución el año pasado sobre lineamientos para la transición, y ahí el gas es el vehículo de la transición que necesita el mundo para dejar de consumir carbón, que nosotros no consumimos. Y nosotros tenemos hoy 3 centrales nucleares. Se está negociando con China una 4ª central nuclear, pero lo que decía ayer Rafael Grossi, que era quien les mencionaba hoy, es que Argentina está construyendo el prototipo CAREM, que son pequeños reactores nucleares modulares, y eso es
una tecnología que el mundo va a necesitar, va a querer y la vamos a poder exportar una vez que lo probemos y que funciona. Eso se está haciendo en Zárate, en la provincia de Buenos Aires. Así que yo no veo una dicotomía y podemos pensar que esos dos insumos pueden seguir abonando a nuestra matriz por varias décadas. Juan José, ¿dónde podemos leerte, escucharte, seguirte? Sabemos que hay una cursada y un seminario. ¿Dónde podemos encontrarte y seguirla? Sí, damos clases en la UBA, en varias facultades, y después en las redes, JJ Carvajales, ahí van a encontrar lo que solemos publicar para que sea de acceso al público. Gracias por la charla, Juan José, fortísimo abrazo, buena semana. Un abrazo a toda la audiencia. Gracias, Esteban. A vos, Juan José. Gracias totales. Juan José Carvajales, politólogo especializado en una carrera que académica, comunicacional, mediática, políticamente, incluye a la energía como centro. Es interesantísimo escucharlo porque es muy claro para explicar un tema que nos hicieron creer a los que somos de ciencia política, nunca mejor dicho, que es un tema únicamente en las ciencias naturales y para nada, es un tema súper importante de abordar colectiva, social y políticamente, con todas las dudas que surjan, con todas las incógnitas, con toda la curiosidad que tenemos en un tema clave, un tema pináculo para el desarrollo argentino.